Bueno, buenas tardes. Somos el equipo de entrevistadores de la Fundación Raíces y Sueños. Mi nombre es Manolo Párraga. Mi nombre es Neider Mera. Bueno, estamos acá con la intención de recoger la historia de alguien que tenemos aquí al frente, que nos gustaría que nos diga el nombre, sus apellidos y cuántos años tiene. Ya, muy buenas tardes, jóvenes. Un gusto conversar porque la verdad que sí, esas historias son muy lindas, ¿no? Mi nombre es Ena Esperanza Velasco Mendoza. Nací en 1947, el 12 de marzo. Cumplí 87 años. Por la gracia de Dios. A la gracia de Dios siempre. Enita, cuéntanos un poco, ¿qué recuerda usted de su niñez? ¿Desde qué edad tiene recuerdos de cuando jugaba con sus hermanos? ¿Cuántos hermanos eran ya? ¿A qué jugaban? Ya, nosotros, mi padre Enrique Velasco y mi madre Felipa Mendoza, nosotros fuimos 7 mujeres y 2 varones, en total 9. Muy linda fue mi juventud. Nosotros tenemos unos recuerdos muy preciosos porque teníamos un padre muy ejemplar, un hombre muy cariñoso y un hombre muy estricto. A la vida de ahora como es, no se iguala a nada. Mi padre nos llevaba todas las ideas. Nosotros nos gustaba ver las revistas de Condorito, todas esas cosas. Mi papá salía a Bahía y nos traía las revistas para que nosotros leyéramos, y después cuando volvía a los 8 días volvía a entregar las revistas y cambiaba otra, porque no teníamos un televisor, no había en esos tiempos ni teléfono. Entonces todos los juegos, las cosas que queríamos, él nos traía nos hacía hacer de madera, lo que ahora llamamos los que se desarman y se arman, ¿cómo los es? Legos. Sí. Los Legos, pero eran de madera en aquel. Claro, nos hacían. La juventud de nosotros, con los vecinos aquí, la familia Vera, acá había otra familia que también eran Vera, Figueroa, bueno, algunos vecinos. Por las noches nosotros jugábamos aquí en la calle. Jugábamos en la calle, el mirón, la cebollita, que la rayuela. Y mis padres se sentaban en una banquita porque las noches eran tan lindas, las noches de luna. Parecía que era alumbrada y solo era la luna. Y ellos jugaban, conversaban con las vecinas en los bancos, y nosotros todas jugábamos con los vecinitos de allá. Era algo muy hermoso porque yo tenía 10, 11 años, las otras 12, los niños hasta de 13 años. Había un juego, pero tan lindo que no había la malicia entre los niños. Nosotros entre todas jugábamos el mirón, el trencito, el niño se prendía de la cintura, pero no había la malicia a la actualidad, ¿no? Como vivimos en estos tiempos. Y esos son unos recuerdos muy lindos. Claro, Enita, entonces ustedes nacieron y crecieron en este barrio. No. No, ustedes vinieron pequeños. No, mi papá, mis hermanas, las mellizas, ellas nacieron en Chone. Y mi papá después se vino a vivir aquí a San Isidro por motivo de que él estudiaba medicina y era enfermero y todo, y después ya puso un consultorio que le dieron de afuera. Los doctores de Bahía le daban la orden para que él pusiera el consultorio, atendía partos y todas esas cosas, cortados, porque en esos tiempos había así. Y bueno, de allí mi papá compró una casa por el colegio que era de don Jaime Mero. Allá vivíamos nosotros y veníamos todos los días a la escuela y allá vivíamos. Después, con el tiempo, mi papá compró aquí en San Isidro y ahí ya nos venimos a vivir y ya fuimos naciendo mis demás hermanos, pero yo también nací aquí. Sí, yo recuerdo. O sea, ustedes vivieron esos lindos momentos donde no había, como dice, la televisión, no había los teléfonos, no había sus juegos principales. Sí. Hacían los juegos de ronda también, me imagino, ¿no? Sí, los juegos, no les digo que era lo precioso. Que usted comentaba, que ahí sí se veían en verdad las noches, porque ahora uno ya, como está ocupado en tantas otras cosas, ya no ve la noche. No. O sea, la claridad de la luna, y disfrutar de lo lindo que ha sido de los padres, disfrutar con los hijos. Sí, de esa manera, verlos jugar entre todos. Sí, mis padres mucha atención nos ponían a nosotros. Como niños, yo veo ahora en la actualidad, y muchas veces en familia mía,
mami, pero mira, te quiero decir esto. Y espérate por estar con el teléfono. Y mi papá no. Mi papá jamás, papi, tal cosa, papito. Mi papá, a ver, mijita, y era que nos daba el momento de la oportunidad de que nosotros conversáramos. Había el diálogo. Entre papá, mamá, hijo, todo era un diálogo. No había eso de que por estar, ahora yo les digo a mi familia, cuando me vienen a visitar, visítenme, pero sin el teléfono. Sin el teléfono, le digo yo, porque el teléfono quita, ya no hay esa conversación de padre a madre, de amigos y todo, cada cual con su teléfono por allá. Eso no teníamos nosotros. Nuestros padres nos traían, mi papá nos traía de afuera los juegos para que nosotros tuviéramos, nos traía los cabos para saltar. Nos compraban unas soguitas muy bonitas y saltábamos. Ganábamos la que ganaba más, todo era. Y mis padres y entre esos juegos con sus hermanas y hermanos y primos, ¿se pelearon? ¿Tienen anécdotas? Pues pelea de niños, ¿no? Sí, claro. Peleas porque el uno le hizo tropezar al otro. ¿Alguna que se acuerde, alguna anécdota con sus hermanas? Sí, porque yo fui muy querida, muy engreída de mi papá. Yo fui muy engreída. Y siempre había que mi papá llegaba de afuera y él siempre nos traía los cortes de tela, ¿no? Él venía comprando y los ponía en mesa. Entonces, mis otras hermanas siempre han tenido otra manera y ellas cogían, me dejaban la tela como floreada, como cuadrada, como sea. Y yo, bueno, mi madre nos cosía, nos hacía los vestidos. Ay, ese vestido bien bonito a la henna que se le ve, me decía. Y ahí ya comenzaba, porque sí, porque tú no querías que coger el de acá, porque tú eres así, que tú eres una peleona. Entonces, esas eran las discusiones, pero nomás eran por momentos. Claro. Las discusiones, después que mi madre me lo hacía, me lo veían bonito. Y decía que ellas no se lo veían muy bonito las telas de ellas, pero ellas mismas me dejaban como para decir lo más feo, pero salía lo mejor. Sí, bueno. Sí, teníamos así, bueno, de ahí después nos llevábamos muy bien. Una vez mi papá castigó a una de mis hermanas, la otra gemelita que ya falleció, porque yo les gustaba a ella hacerme males, como decir, entre que me querían ver bonita, decían ella, me decía. Entonces yo siempre fui, las cejas desde aquí fueron bien tupidas, era como turca, yo desde aquí abajo. Entonces, no, que tienes mucho por aquí pelitos, y comienzan a sacarme, y yo que me dejo, me llegaron acá. Mi papá me alcanza a ver. Mi papá me alcanza a ver con mi hermana Laurita, la que falleció. ¿Qué pasa? ¿Qué te has hecho? Decía mi padre, como él era serrano. ¿Por qué has despojado a mi hija? Así le decía, que por qué me habían despojado. Y yo no sé, papi, vos que te dejas, vos eres bobita, decía mi papá. Eres una niña que no te debes de dejar que tus ñañas te tienen envidia de tus cejas y te las despojaron. Y ahí yo no me hacía otra cosa que llorar, me ponía a llorar, pero mi papá le castigó a ella porque me habían hecho eso. Y así. Enita, ¿ustedes fueron a la escuela Sí. o estudiaron en alguna escuela particular? ¿Cómo eran en esos tiempos? Ya, nosotros estudiábamos en la escuela Velasco Benalcázar, que era ahí donde está el mercado. Ahí era... Ahí inició. Sí, ahí iniciamos. Ya de allá nos mandaba mi papá cuando no podía venir, que estaba trabajando con un señor para que nos pasara. Entonces, era para nosotros, eso era lejos. Había que pasar por Cacotales, Guineo, tanta cosa, trillitos así, pasar un puente y llegar al otro lado, donde está el río, ahí donde están esos árboles de mango. Nomás era por ahí, fíjese. Pero era en ese tiempo lejos y nos mandaban con un señor, un compadre de mi papá, nos debía dejar acá a la escuela. Pues allí mis hermanas, las dos mellizas, siempre iban un año adelantado. Ellas querían seguir estudiando. O sea, más queríamos nosotros estudiar otras cosas, terminábamos la primaria. Yo estaba en quinto, mis hermanas se graduaban en sexto, la primaria. Pues del otro año ya, papi, yo quiero estudiar. Mi papá las puso a las dos mellizas en sexto para que ya fuéramos las tres. Las volví a Porque no había nada. De aquí, pues, salir para afuera. Era una cosa tan bárbara que no se podía estudiar, y en ese tiempo la oportunidad no había como hay ahora de estudiar.
no venían a dar por ahí. Me recuerdo soltera todavía, vinieron a dar un curso de corte. Ahí nos metíamos nosotros porque no había otra cosa. Pero sí, estudiamos la primaria. O sea, no había la oportunidad, no había colegio. No, aquí no había colegio, hasta 6º grado. Se estudió hasta ahí les tocó quedarse, sí, dice, obligado. Obligado, pongamos la familia Cueva, esa familia se iban claro, a Quito, salían por allá, ¿no? Pero nosotros que éramos mujeres, mi papá decía, él es un problema, esta jovencita, que a mi papá le felicitaban por el ramillete de flores, porque nosotros... Ya me imagino, todas han de haber sido muy hermosas, porque siguen siendo bonitas, hermosas, digo yo siempre que las veo, digo, no, la familia... Le digo yo, ya los años pasan, pero uno te queda de todas maneras, porque yo me veo, le digo a mis hermanas las fotos, yo fui reina de San Isidro. Mire. Sí, también. ¿En qué año fue reina usted? Yo fui, a ver, en ese tiempo yo tenía 16 años. Yo ahorita tengo los 87. Estamos hablando de... No, 77 que tiene ahorita. No. 87. No, 79 años, 79 Tiene años. 79. Sí. Menos 16, 70, 63, ¿no? A ver, 61. Años atrás. 64. Ah, que tiene 69. A ver, no recuerdo bien. Ya. Bueno, pues lo importante es que fue reina de San Isidro cuando tenía esa edad. Sí. Fue una de las primeras reinas, porque no. ¿desde cuándo eligen las más antes había habido, yo recuerdo cuando éramos niñas, mi papá y mi mami se iban a los reinados, que había unas señoras Castillo, hubieron algunas, pero nosotros fuimos unas niñas que no nos cargaban en las fiestas de los grandes, quedábamos en casa. Aquí guardaditas, quedamos en casa jugando muñecas, haciendo travesuras en la casa, haciendo de sábanas las casitas. Y mi madre se iba con mi papá a los reinados que habían en esos tiempos. Yo recuerdo de una chica Castillo, recuerdo que las veía en esa foto blanco y negro. Porque nunca le gustaba cargarnos a nosotros en fiesta, porque las fiestas de las niñas eran de los niños. No, nosotros nunca asistimos a una fiesta de grandes. Mi papá era muy bueno, no con nosotros, como le digo, un hombre que aquí en San Isidro todo el mundo quiso a don Enrique Velasco. Pero en esos tiempos nosotros, como le digo, nos quedábamos en casa guardaditos y los reinados. Claro. Enita, como ustedes eran varias mujeres, vivían siempre al lado de su mamita, ¿aprendió usted a cocinar desde muy pequeña con ella o como había una que no le gustaba, otra que solo le gustaba barrer, lavar o planchar, cosas así? Porque siempre hay uno que tiene preferencia por algo. No, nosotros salimos ya, yo terminé 6º grado, ya. Y de ahí, ya iba entrando a los 16 años, mi madre tenía la costumbre de ponernos 4 que éramos, una semana era de cocina con ella. Ella nos enseñaba a pelar gallina, a pelar las patas, a lavar el mondongo, bajábamos al río, a sacarle todo y de ahí pelarlo, a tostar café, a este gallito, a tostar café. Nosotros esa semana terminaba el día domingo y recibía la otra, el día domingo, el día lunes recibía la otra. Mientras la otra le tocaba arreglar la casa, todos nos enseñaron. Y las otras 2, lavar esa semana. Pero con mi madre todo hasta que ya aprendiéramos. En esos tiempos teníamos que dejar un frasco de café molido, tostado, molido, para que ya la otra semana la otra cogiera el café. El maní molido, y nos enseñaron a hacer la salprieta. Nos enseñaban a moler el maní, el maíz, a revolver con el cilantro, todo, la salprieta. Nos enseñaron. Mi papá nos enseñó, mi madre, todo. A pegar botones, a surcir, metían el foco y las medias, teníamos las medias de mi papá, nuestras medias de la escuela. Muy bonito, nos enseñaron todo. O sea, tuvieron un aprendizaje desde el hogar. Desde el hogar, bueno. Sí. Cuando yo ya me hice compromiso, yo sabía cocinar, sabía todo. Antes como que fui a descansar, porque éramos los 2. Ya, a eso iba, a esa parte. ¿Cómo vivieron ustedes la experiencia de la primera que se comprometió? Y, o sea, que todas estaban unidas. Y de pronto una se fue. Usted se fue de primerito. Yo decía, verá, en ese tiempo me decían, bueno, hay un refrán,
Y lo voy a decir en esos tiempos, la puerquita mocha me decía, que yo abrió el cerco. Esa experiencia. Yo fui la primera que me fui. El bandido de mi esposo, porque gracias a Dios conocí a mi esposo. Nosotros las 4 primeras. Fue el hombre que conocimos, el esposo. A mí nadie me puede mencionar, ni a mis hermanas las mellizas. Esta fue novia, esta de acá. No. Tal vez por eso Dios todavía nos tiene unidos, que tenemos como 60 y pico de años. 60 años casi. Mire, y hemos sido, nos hemos comprendido, jugamos también un bonito hogar. Y ya de ahí cuando me fui, a mi papá lo quería mucho a él. Y mira, le voy a contar, cuando ya yo me fui, don Simón Muñoz, que vivía en esa loma, don Simón Muñoz Lara, chileno, el papá de mi esposo, supo que no sabía que yo me había ido. Entonces había un chico que le llamaban el Palomito, que trabajaba con él, no recuerdo el nombre, ya falleció ese chico. Todo el tiempo le mandaba de esos galones que había antes, unos galones cuadrados que se le ponía el aceite móvil, así a los carros ya. Nos mandaba todos los días ese galón de leche. Cuando viene don Simón a mandarle la leche a mi papá le dice, dígale al compadre que no les quiero. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué mi compadre? Decía mi suegro. Se vino a decirle a mi papá que qué pasaba, que por qué le había despreciado. No, que su hijo se me lleva a mi hija, dice. Mire lo que viene a hacer, dice su hijo. Se me ha llevado a lo querido, mi princesa, porque mi papá me adoraba mucho y yo era engreída de él. Pero una cosa, la braveza. Yo, mire, me faltaba como 8 días para cumplir los 16 años. Me fui, fue pollita. Sí, pollita. Entonces era menor de edad. Me lo querían coger preso y de todo, y mi papá no quería que yo me casara, me quería quitar. Y entonces había un señor, el Cabo Quito, que decían era él aquí, el teniente, no sé qué. Me andaba buscando para sacarlo a mi esposo y encarcelarlo, ¿no? Claro. Pero él no, cuando tanto, don Danilo, no era don Danilo, sino don Leonidas Cueva, Anselmo Vera, que era el viejo, mi padrino. No, compadre, ¿cómo va a creer? Déjele que se casen, pues ya déjelos que sean felices. Ya no podemos hacer nada. ¿Qué sacamos con traer su hija acá, el otro allá? Se van a volver a unir y va a ser, bueno. Nos mandó mi papá, bravo, mandó que firmara la casa allá donde estaba. No quiso estar en el matrimonio mío. De lo resentido que está. Sí, le dio la orden para que... De ahí nos casamos. Como ya era casada, ya podía salir y nos venimos. A los 8 días yo vine acá a pedirle perdón a mi papá por lo que le había fallado. Así, a los 8 días. Él me recibió tan alegre, mi mami brava, así me dio unos bollerazos, porque esa era la ley de antes. Yo recuerdo una familia de aquí de la esquina, don Vera, que son de don David Vera. Entre hermanas no se llevaban, porque la mamá le castigó a una que se fue, y a la otra no le castigó cuando se huyó también. No le castigó, entonces... Ella tenía ese resentimiento y mi mamá decía, yo no puedo, me nos decía después, si la una que se va le castigo, si la otra se la... Bueno, y ahí vino la tragedia para mis hermanas. Mi papá dijo, ya esos enamoramientos que tienen mucho tiempo, arreglen su tiempo para que se casen, porque ya mismo salen con la misma locura. Y mi hermana Leonor dice, yo todavía no me quería casar. Bueno, así que como ella no se quería casar, todavía se hizo que hiciera la boda y después de 1 año más, y ahí se comenzaron a casar ella, después con don Divino Argandoña, la de Walter Quiroz, y ya por allá mi papá fue más dócil. Las últimas 3 hubo colegios y ya ella sí, o sea, Pepita, Isabelita y Genoveva, las 3 y las mandaron a estudiar en el colegio. Pero en cambio nosotros no, porque no había colegio. Enite, cuénteme
¿Cómo se conocieron? O sea, ¿cómo llegó eso? Ya cuando se la llevó, o sea, antes a eso, ¿cómo se conocieron? Usted dice que fue el primer hombre que conoció de afuera y luego se enamoró. Él era aquí de muchacho de haber sido aquí, yo no me acuerdo, ¿no? Sino que en un tiempo de una fiesta, él estaba en Guayaquil trabajando. Simpaticote, pues era mi tipo, era un muchacho bien guapo, y trabajador. Bueno, entonces, en una fiesta de agosto, llegó él por aquí, pero habían algunos, ¿no? La verdad que no es que me alabo, pero sí tuve algunos vacilones que andaban enamorados míos, pero yo como que nada me hacía quererlos. Cuando él ya llegó y comenzó a saludarme y ya supo bien, ya yo también lo conocí, sabía que era don Simón, y comenzamos un diálogo y de vuelta se iba a trabajar a Guayaquil. Y eso que iba, venía, que me traía los chocolates, las cosas. Fuimos ya en los bailecitos viéndonos. Y mi papá también la saludaba, mi papá muy atento. Porque había una cosa, nos invitaban a una fiesta. Siempre, ojalá que mis hermanas también digan, nosotros fuimos unas chicas muy preferidas aquí. Y a la familia Cueva llegaban los hijos de Quito. Invitada a la familia Velasco. Nosotros éramos invitadas a la casa de don Danilo Cueva porque venían los hijos de Quito. Todo eso era así, muy bonito. ¿Para qué? Era una cosa que a nosotros nos veíamos, es que teníamos buenos modales. Nosotros hasta para sentarnos, para hablar, nosotros no éramos las chicas que andábamos por acá en la calle. Mi papá no se nos perdía una fiesta. No perdía una fiesta y nos llevaba a nosotros, pero él ahí. Don Velasco, le limpiaban los asientos los jóvenes para que se sentara mi papá, decían con las personas que estábamos aquí, que se sentaran más. Y así que por ahí nos fuimos conociendo con mi esposo hasta que llegó un tiempo que ya teníamos como unos 5 o 6 meses y yo le acepté. Y ahí ya comenzó a venir más seguido, hasta que le dijo al papá que le pusiera un taller aquí para trabajar él. Porque él trabajaba en esos tiempos, hacían esas monturas de caballo, las cosas que se ponían aquí, los frenos, arreglaban radiolas, bueno, era un poco de cosas que hacía. Entonces él se puso un taller, él tenía una vaca, una mula, no sé qué vendió y se puso su taller. Y ya nos veíamos más cerca, hasta que ahora como febrero, era las Candelarias. Las Candelarias, el 2 de febrero. Ya, nosotros de don Hermenegildo Argandoña eran 3 días de fiesta. Como eran bien llevados los viejitos de aquí con los viejitos de allá. Nosotros íbamos, era desde la mañana y no veníamos hasta que terminaran los bailes. Ahí estábamos de noche, dormíamos, comíamos. Y ahí andaban los muchachos, se venían a casa en Isidro y regresaban por la tarde a bailar. Y me calentó un oído cuando terminó la calentaria y yo me enrodé puesto barranco por ahí. ¿Y la anécdota de la escapada, cómo fue? Ya habíamos quedado de que me iba a pedir y yo no quería. Ay, no, yo no quiero que me pida, yo no me quiero casar, decía yo. También yo salí. Me dijo, mira, yo te espero, y entonces era esto bien bonito, por aquí era un barranco, y yo salí al patio. Me salí al patio. Y mis hermanas me dicen, oye, Nevando, ¿qué Serafín acá? Oye, ven acá. No, le digo, no. Cuando ya él me salí al patio, y ahí fue que él me dijo, ya, bueno, que mi amor, que vámonos, que no sé qué. Y no sé, me llevó, y entonces allá había un prostíbulo en ese tiempo, hacia abajo. Ay, pasar por ahí era que se oía bulla. Y pasamos, hicimos por las lomas y guardaron de don Galo. A esa hora le golpeó al hermano don Galo. Ya abajo, ¿qué fue? Ya habló que le diera una cama por ahí. Yo ya me quería regresar de allá para acá. Ahí sí ya me quería regresar. Ya embarcada, dice, ya tenía que... Pero ya estaba embarcada, ya no pude. Y así fue, y desde ese día ya, gracias a Dios, aquí estamos. ¿Cuántos hijos procrearon ustedes? Nosotros 6. 6. Todos viven. 5 varones y una niña, que es la Lorenita. Sí. Pero mi hijo mayor murió. Mi hijo mayor murió
A ver, él tiene ya casi como unos 20 y pico de años de muerto. En un accidente, ya él era casado, tenía 2 niñas. Esas niñas las crié yo. Las crié yo como mis nietas. Como mis nietas las crié. Como eran mis nietas, las crié como a mis hijas. Mi hijo falleció, se fue a trabajar con Ronald Solórzano en una camaronera. Y pasando de, eso lo llamaban de por Muisne, la Bocana, no sé cómo, ahí se viró el bote. Se viró el bote. Y ahí falleció. Ahí falleció mi hijo. Su momento triste de su vida, ese creo, el perder. Sí, ese fue el momento más triste, porque mi hijo había estado el día antes allá en Esmeralda. Nosotros vivíamos en Esmeralda en ese tiempo, porque nos fuimos a vivir 24 años, vivimos en Esmeralda. Consiguió un trabajo mi esposo en la refinería. Entonces él estaba cerca muy. Yo iba para allá en esas pangas, que por eso era como, pero me encantaba andar con él. Y me dice, la vengo a ver, pescaban un viernes. Y me dice, la vengo a ver el día miércoles o jueves. Yo le dije, ya mijito, y él vino a comprar una pieza del motor, y en lo que llegaba allá, se viró la lancha y se ahogaron en esa bocana. Se ahogaron como 5 personas. Ya de ahí, a mí no me avisaban, sino que me fueron a invitar para ir a Guayaquil. Y era para traerme acá a San Isidro. Y yo estaba que no sabía y decía, oye, es que te vamos a contar que es que el bote se viró donde iba Clever y se ha dañado la pierna. Y yo ya comencé a desesperarme. ¿Pero qué me traen a San Isidro en vez de buscar Guayaquil o buscar una ciudad, Quito? Me van a llevar a San Isidro si mi hijo tiene la pierna quebrada. Comencé a sospechar eso de mi sobrina. Y el marido quería prender la radio, que veníamos de Esmeralda, y ella no la dejaba porque podía hacer que ahí salieran las noticias, porque mi cuñada era periodista y se estaba comunicando por medio de la radio. Ay, ya iba a ser el tercer día. Y ahí lo encontraron a mí. Ya era la última que la Marina daba. Ahí encontraron y lo trajimos aquí, lo enterramos, pero yo ya no lo pude ver, porque ya estaba desinflado, no sé. Ahí perdí a mí. Ahí él dejó 2 niñas y la esposa. Pues las niñas, después las tuve yo porque ella se metió a compromiso y al final la pobre chica se metió con un hombre por ahí Esmeralda y la mataron. ¿Su nieta? La mataron a esa nuera por ese hombre. Por el hombre, pero yo ya tenía las niñas. Yo ya las niñas me las dio desde pequeña porque me habían dicho quién era la clase de hombre que yo la llevaba. Yo se las pedí de buena manera, se las quité y el hombre tampoco no las quería. No, ella no insistió y yo le dije que no le daba a las niñas. Las crié yo y las puse en la universidad. Las crié, las llevamos a Esmeralda cuando vivíamos. Mis niñas estudiaron universidad y ahora se me casaron y son esposas de pastores. Sí, ella trabaja, una está por allá en La Abundancia, llama eso, por entre Santo Domingo, La Concordia, por ahí queda un pueblito. Y la otra está en Babaoche. Anita, ¿cómo vivían en esos tiempos ustedes la temporada de Navidad, por ejemplo, en su juventud, cuando eran niños con sus hermanos? ¿Cómo vivían? O cuando ya fueron grandes, igual cuando tenían sus hijos, ¿cómo fue? Porque siempre hay 2 etapas diferentes, cuando usted era niña a cuando usted tuvo sus niños. Sí. ¿Qué diferencia hubo en esos tiempos? Bueno, en la Navidad mi papá nos llevaba mucho. Entonces había en la iglesia, sí, hacían la Navidad. Era mi madre muy devota y mi papá también, y nosotros también. Navidad, una Semana Santa, pero era que en verdad se sentía que Dios estaba aquí en esta tierra, a lo que ahora no hay. Le cuento que, bueno, le hablo de la Semana Santa y de la Navidad, sí. Le cuento que para la Semana Santa eran tan lindos. El cielo se nublaba, que se sentía como que la presencia de Dios estaba aquí. Mire, y le cuento que no, las campanas morían.
había un señor que andaba en una bicicleta y sonaba unas cosas traca, traca, le decían las matracas. Ajá. Las matracas. La señora Enriqueta recorría y a veces nos decía, de nosotros le decíamos ¿cuántos repiques van? Va el segundo. Nosotros todas con mi papá y mi mamá era tiempo, todo el tiempo, la Semana Santa, los rezos de Aurora, muy bonito, qué lindo que era. Y se sentía que Dios sí estaba en ese pueblo, pero ahora Dios ya no está por la maldad. ¿Qué va a creer que la juventud de ahora va a compararse con la de antes, oiga? Ahora yo, si a mí me dice... Ahora los feriados de Navidad o feriados de fin de año, hay feriados un montón, el de Semana Santa que estamos a punto. La gente lo espera, pero para divertirse, disfrutar. El desnudismo, porque la playa. Mi papá en eso fue muy discreto con nosotros. Mi papá nos compraba pantaloncitos de baño cuando íbamos con ellos. Los pantaloncitos de baño no eran tan descotados y aquí llevaban unas falditas. Así era. Él no le gustaba vernos en chores. Cuando yo era reina, el vestido, ya me vio él cuando salí, me vio aquí adelante era así redondito, pero atrás le habían hecho hasta la cintura, así. ¿Qué es, pues, hija? No te alcanzó la tela, decía mi papá. Caramba, no te alcanzó la tela. Era muy bravo que nosotros tuviéramos con acá los shortcitos, acá a la rodilla. Y estábamos pues todas bien bonitas, gorditas. Mi papá nunca le gustó eso. Y para las Navidades acostumbraban se encerraban ellos en el cuarto. Porque mi papá venía de afuera con las fundas, que eran galletas, caramelo, y ellos para hacer las fundas y las muñequitas. Nos decían, bueno, lo que queríamos. Mire que en esos tiempos había la inocencia. Sí, nosotros cogíamos el zapatito y poníamos, yo quiero una muñeca de ojitos azules, yo quiero lo que queríamos. La carterita que queríamos. Y eso debajo de la cama, duérmase porque Papá Noel no viene. Nos decían nuestros padres, duérmase para que mañana se levanten recibiendo el regalo de Papá Noel. Y así era. Muy lindo. Y ahí estaba eso. Y de ahí eran juegos nomás que nos hacían a nosotros, pero no era como ahora, ya fuimos creciendo, ya hacemos las fiestas y todo. Y comiditas, sí, nos hacían una comidita. Cuando muchachos con las... Y para cuando ya tuvo sus hijos, ¿cómo fue la Navidad para ellos? O sea, de ustedes hacia ellos. Así mismo, yo acostumbrábamos con mi esposo así mismo. Hacerle los regalitos y una temporada que la pasamos muy duro con nuestros hijos. No había trabajo. Hubo una escasez aquí en San Isidro, que no había carretera muy buena y venían en helicóptero. Que andaba mi esposo, traían en el Quere, lo traían en tanques, en helicóptero para dar unas horitas de luz. Entonces ahí mi esposo venía trayendo cositas para la Navidad de mis hijos. Pero él ha sido bien curioso, mi esposo. Hacía unos carritos de madera, con llantita, con cajón, como eran los carros de antes que andaban, unas llantísimas, un carrito de cajón. Eso era con casi todos varones. Lo pintaba de rojo, de amarillo, diferentes colores. Y ya cuando tuvimos a la niña, sí le comprábamos la muñequita. Mi madre nos hacía unas muñecas de barro así, con ojitos azules de bolicha verde, lo que sea. Y yo tenía una, y esa le daba yo a mi niña de Navidad, pero era pesada, como que pesaban 4 libras así. Unas muñecas de barro nos hacían. Pero las Navidades con mis hijitos ya más grandes. Ahora otra cosa es que nosotros, como nos criaron hacia nosotros, yo crié a mis hijos, todos mis hermanos. Mis hijos no fueron de calle, de andar correteando por la calle. Aquí mi papá, todo esto era patio. Todo esto era de mi papá. Llegaba hasta el otro lado y nosotros teníamos ahí una casita, y más acá la otra. Nos vio mi papá. Y le cuento que todos los niños, nosotros podíamos acostarnos a dormir tranquilas. Ningún niño salía a la calle. Jugaban acá la bolicha, las bolichitas, el rombo, el trompo. Eran mis hijos tranquilos. El mayorcito, que ya tenía 10, 12 años, iba a la calle 9, 10 de la noche, era muy tarde, que en el parque con los primitos. En tiempo de fiesta pasaban hasta las 12, una porque nosotros también por andar de curiosa y no se nos pasaban afuera. Muy estricto. Nunca vieron al padre fumar un cigarrillo ni tomar con ellos, no. Por eso mis hijos
hasta el día de hoy, no porque los alabe, pero usted no oye nunca nada. El que está en Venezuela es un lindo hijo. El que está Leonardito, otro, Jorge, todos son hogareños con sus hijos. Todos. La Lorenita, la que me ha salido más bailarincita, como sí. Pero para qué, también tiene un hogar muy bonito. Divertida, sobre todo, chévere. Teníamos una linda, tuvimos nosotros una linda juventud. En sus tiempos, ¿utilizaban mucho la medicina natural sus padres o iban al médico? ¿Cómo era? No, sí, mi papá era médico, ¿no? Pero sí, pero poco. Nosotros aquí teníamos, mi papá tenía sembrado que el paico, que el llantén. Y hacían unos purgantes para darnos con el llantén y el río Barbo, que ya no lo veo. Tenía unas pepitas, unas semillitas, y eso mi papá nos sabía dar. Y cuando entrábamos a clase, todos los años que nosotros entrábamos a clase, nos daban el aceite de resino con esas cápsulas de quenopodio. Mi papá nos preparaba eso y al otro día nos daban un montón de montes de cosas para limpiar. Éramos bien rosaditas los cachetes. Había una familia Nevares que vivía hacia allá por el colegio. Y ella decía, no, es que a ustedes las pintan. Y entre más nos cogían y nos raspaban, más rosaditas nos veíamos. Nosotros nos criamos comiendo las verduras sin ningún químico. Mi papá, como si él fue serranito, mi papá el pinol, que ya creo que ni hay por aquí ya. Nosotros nos criamos con pinol, con la máchica, con el tostado. Y las coladas eran de esas tapioca, de todo eso. Mi papá nos traía unos cartones de algo como avena, pero no era avena, era algo nutritivo y éramos todas como gorditas, rosaditas, no nos enfermábamos casi. No, eso sí, entrábamos a clase y era el purgante, en fila. Sí, de eso hasta el día de hoy parece que... ¿Usted también aprendió a darle a sus chicos algo natural, así? Claro, sí, o sea, hasta ahora. Por ahí los oigo a veces cuando están con esa tos, mamita, que voy tal día, me dice, yo les tengo. Ahora, antes de eso me va a vender una miel de abeja. Sí tiene. ¿De miel? Sí. Quiero un frasquito. Ya, yo cojo el ajo. Yo cojo el ajo, machaco 3 ajos, una cebolla colorada más o menos así, la rayo, le pongo un pedacito de jengibre y todo lo meto en un frasco de vidrio y lo tapo hasta donde es con miel de abeja. Todos los días una cucharadita de miel de abeja, esas personas que andan como que tienen aquí, de todo sale. Ese es el remedio que yo hago. ¿Qué le pone? Ajo, cebolla, miel de abeja y cebolla rallada para que bote todo. Claro. Y ahí se tapa con miel de abeja. La otra vez compré una miel de abeja y ahorita no tengo porque les reparto cuando los oigo que viene el de Guayaquil, mami, ahí está todo. Mami, estoy pero bien sanadito, dice, con su remedio. ¿Alguna otra receta así que tenga, alguna otra receta natural de que haya curado a sus hijos? Que se acuerde, o sea, que la utilizaba su mamá, su papá y como es, como por ejemplo la que me dice ahora, la de miel de abeja con ajo y cebolla. Sí. ¿Otra receta? Sí. ¿Ya? Mi mami, nosotros teníamos dolor de oído, cogía un pedazo de una rama de ruda, la pasaban por la candela y así el juguito, nos ponían unas gotitas, se nos quitaba el dolor de oído o del orégano grande. Lo mismo se pasa por la candela, se hace así y le poníamos unas gotitas, se terminaban los dolores de oído. Para el dolor de muela, un clavito de olor, hasta que viniera el dentista a sacar la muela, cuando tenía un huequito. Yo he tenido siempre y hasta ahora todavía tengo así remedios, que hago mis remedios caseros. Claro. Yo creo que es bueno que todos aprendamos cosas como esas, porque sí. A veces no hay, si vivimos en el campo, en ese rato salir y no tienes en qué, es complicado. Y tienes a la mano de pronto, me acaba de decir, un clavo de olor, o tiene... La hierba luisa también. Sí, hay tantas plantas que dentro del campo hay, pero a veces no las sabemos utilizar. El paico, no sabemos. El llantén, es una gran cosa el llantén también. El llantén también usted hágase así su. Prima el llantén y tómese. Oiga, ya hablando a gastronomía, de algo que preparaba su mamá o su abuelita, que usted lo haya aprendido y que todavía lo prepara hasta la actualidad, ¿se acuerda de algún plato en especial?
Claro. A mi papá decía siempre que a él le encantaba el mote, como era mote con tostado, y le freíamos la carnecita. Ese era también un plato especial con la cebolla, todo eso. Y mi madre nos enseñó a hacer todo. Ya ahora con el tiempo ya no hacemos los rellenas de las longanizas, todo eso. Ajá. Ya no, porque ahora es más fácil comprar todo. Pero nos enseñaron a hacer todas esas cosas. La pata de la vaca, el mondongo, como se dice, nos enseñaron a preparar todo eso. Pero como platos especiales que a mi papi le gustaba que le hiciera mi madre, que le gustaba era el frijol, el frijol verde. Ah, ya. Pero que quedaba verdecito. Y dice, es que ahora yo veo, nos decía ya después que ya nosotros éramos grandes, esos morados que lo dejan. Y era pero una cosa que salió bien verdecito, la sopita de frijol. Mi padre le encantaba mucho. Nosotros sí sabe que cuando mi papá, como él trabajaba en medicina, había personas que lo iban a ver a los campos lejos, le traían un poncho de agua a un caballo, mi papá se iba. De allá venía cargado de yuca, frijol, plátano, era, pero las esquinas así, puras cosas sin químicos comíamos nosotros. Sí, y parece que eso nos puso un poco más. Claro, comer natural. Natural. Es lo más importante. Aún todavía yo allá arriba en mi campito, por eso me fui. Yo como la yuca, la chocha, todo sin. Claro, todo sin químico. Sí. Y tenemos que seguir así más bien nosotros. A veces claro. Llevando lo nuestro, porque a veces decimos compramos en algún lugar que dicen no tiene químico, pero quién sabe. Cuando uno mismo lo cosecha, está seguro. Sí, la cazuela. Ya. Era la cazuela que yo no sé, mi papá había venido de Guayaquil y él decía cuando joven que Felipita, le decía a mi mami, Felipita, prepárame una cazuela. Pero él hacía hacer unas cositas de barro, como unas ollitas de barro. Y de esas tenía mi mami como unas 10 ollitas de barro, que era para hacer la cazuela. Pero esa cazuela la hacían, era como con marisco, pero no me acuerdo bien que hiciera maní, que era Plátano y maní. Plátano y maní. Sí. Y le ponían marisco. Pero qué rico eso. Mi papá quería que todo el tiempo le esté haciendo. Era su plato favorito. Sí, las cazuelas. Sí. Él comía en Guayaquil. Decía cuando el joven trabajaba por allá. Y hasta que llegó acá y conoció a mi madre. Enita, ¿ustedes nacieron con partera, como su papá era médico, tal vez con él, o luego ustedes también cuando tuvo sus hijos? ¿Estuvo con parteras o en ese caso hubo un médico que la atendía? Nosotros nacimos en las manos de mi padre. Mi padre atendía a mi mami como médico, todos los partos. Era mi papá que las atendía y mi abuela la cuidaba a mi mami. Ya. Y luego nosotros también. Mi papá me atendió casi algunos partos. Solo de Lorenita busqué Bahía porque ya quería ligarme y hacerme la cesárea. Todos mis partos fueron mi padre. Uno cuando yo me fui a vivir en Quito, ahí nació el que está en Venezuela, nació en Quito, y el que está en Guayaquil, que estaba trabajando mi esposo en maternidad. Pero después el mayor me lo atendió mi papi y el cuarto también. Y los otros 3 fue que ya salimos ya para ligarme, todas mis hermanas. Era mi papá a las nietas. Pongamos de Miguelito. Le fue atendido mi papá a la hija de Pepita, Neimita. Ajá. Los 2 hijos nacieron con mi papá. Sí, como partero. Qué bueno. Sí. O sea, no tuvieron la experiencia de las parteras, o sea, porque en ese caso él era médico y sabía hacer sus cosas. Sí, no, yo no tuve nunca partera, mujer. Sí, porque las parteras eran diferentes, ¿no? Por todas las cosas que utilizaban. Sí. O sea, era diferente. Era diferente, claro. Era diferente. Claro, los preparaban diferentes o ponían, no sé, hierbas, nos ponían, tomaban, no sé cómo es. Porque una hermana mía, mi papá no llegaba y estaba haciendo unas cosas en una tina, como unos vapores, y mi papá lo que llegó le dijo, no, eso no, mira que ya viene la hora del parto. No, eso nació el niño con unos ojos hinchadísimos, porque decía que esos
fogaje y ya la criatura está para salir. Así era, ¿no? Tiene razón. Sí, mi papá nos atendía muy bien. De ahí ya nos ponía así una inyección, nos ponía para que la criatura saliera pitocin, creo que llama pitutrin, pitocin. Sí. ¿A usted le ha gustado mucho el campo? O sea, anteriormente no vivía exactamente en el campo, vivía aquí en el pueblo, pero ahora me dice usted que tiene su finquita por acá, sí, con su esposo. Nosotros vivimos siempre aquí, en San Isidro, cuando muchacha. Me gustaba. De ahí ya cuando me casé, pues yo ya viví aquí un tiempo, después me fui a Esmeralda, cuando ya tenía mis hijos pequeños. Me fui a Quito, vivía en Quito algunos años con mi esposo, trabajando en una fábrica. Había 2 señores que trabajaban haciendo muebles, estas cosas, pero de fierro. Entonces ahí trabajaba mi esposo. Cuando no sé qué pasó, pero ya se desunieron, ya volvimos acá a San Isidro. Ahí hizo todos esos balcones que se ven por donde los cuevas, todo eso, trabajó ese cerramiento que tiene Miguelito ahí. Ajá. Aquí en esta casa también hay una cosa que divide muy bonito. Todo mi papá, mi esposo trabajaba en eso. Y ahí él trabajó un tiempo con don Danilo Cuevavera, con el papá, cuando tenían el cine. No. ¿Mi esposo? Sí. ¿Serafín? No trabajó. Nunca. ¿Con don Danilo? Sí, con don Danilo. ¿No? No. No, él aquí en San Isidro, cuando nosotros vivíamos aquí, él trabajaba, su trabajo era propio. Después él una temporada se dedicaba a comprar café, cacao. Él tenía, más que él tuvo como 10 trabajos. Él criaba chancho, él puso ladrillería, compró una tierra por allá y hacían los ladrillos, convocaba gente. Él compraba café, despulpaban el café. Y él así inventaba. Buen empresario, microempresario. Sí, así inventaba y ha sido un hombre trabajador, oiga, que ha trabajado demasiado fuerte. Él en la refinería trabajaba fuertísimo. Un año trabajó noche y día. Una cosa pero bárbara. Vea, él entraba a las 7 a las 6 de la tarde, salía al otro día. Ahí, ese día entrar otra vez a las 7, algo así, pero era que no descansaba. Y era bien gordo, fuerte. Ya ahorita pues también ya son 96 años. 86 años. 86. Sí. ¿Alguna enfermedad ahora? Sí, ahora último, hace como 2 años, le dio que comenzó a no querer comer y todo, ya lo llevamos y hipertiroidismo le salió. Una enfermedad que le atacó a los huesos. Y de ahí ya se puso más demacrado y ya se ha quedado flaco. Como cuando tienen esa tiroides. Claro, pero sí, casi... yo conocía un poquito más sí, más gordito. Claro, pero ya ha pasado un tiempo. Sí, está ahorita delgado, ya también los años. Entonces, como le digo, no tenía mi papá campo, pero era esto todo, como le digo, todo esto era hasta allá, todo lo que está allá, la casa de donde está, de mi hermana. Bueno, la que se sale de esa casa de allá, todo esto era de mi papá. Pero aquí mi papá tenía sembrío y me encantaba mucho. Como les digo, fueron diferentes mis hermanas. Mis hermanas no les gustaba el sol, no les gustaba quemarse. Mis hermanas no les gustaba andar atrás de mi mami o de mi papi. Y yo criábamos chancho con mi mami, pero eso sí, vendía los chanchos y me daban los cortes de telas, los zapatos, lo que yo quería. Lindos chanchos, yo cogía la higuerilla. A mí me encantaba coger la higuerilla y para checarla yo vendía higuerilla. Yo me hacía ropa con higuerilla, con la plata de la higuerilla. Las otras no les gustaba. Y yo siempre fui así. Me gustaba campo, me gustaba ciudad. Yo les decía, es que yo soy hermana, tengo la misma sangre y todo. Le digo, pero yo soy como que si me hubiera tocado un pescador, yo hubiera sido feliz. Me hubiera sido feliz porque me encanta mucho el marisco también. Sí, sí, me casaba con una de la ciudad también porque también vivía en Quito muchos años. Lo que pasa es que se ha sabido defender en la vida, no le ve peros para nada. Yo no. En todo ámbito, defenderse. ¿Qué hay? ¿Qué está? ¿Qué el perrito? ¿Qué hay? ¿Estoy guapa?
así no ¿para qué? sea. Yo misma me quiero. Es lo más importante, tener la autoestima acá arriba. Yo sé, El resto no vale nada. yo a veces le digo, no es por nada, pero yo puede estar aquí la gente más elegante y yo también vestidita. No importa que las pequitas ya me salieron, pero yo fui linda, como yo le hago ahí. Bueno, usted sabe la juventud, pues, ¿no? Bien llenita, blanquita y todo. Ya los años pasan. Todo va cambiando. Oiga, ¿usted conoció a su abuelita, su abuelito? ¿Tuvo alguna experiencia con ellos, algo que recuerde de ellos? Ya, de mis abuelos de parte de padre no les conocí. A mi abuelo Camilo Velasco y a mi abuelita Carmen Flores. Ya no recuerdo verlos, como que no tengo nada de ellos el recuerdo. En cambio de mis mami y de mi madre, sí, don Reinaldo Moreira, sí lo conocí. Mi abuelito lo traté, mi abuelita también, mi abuelita Mendoza, mi abuelita Raquel. Ella venía a casa en Istiro cuando éramos solteras, cuando éramos muchachas que estábamos ya solteras. No la queríamos mucho porque era muy, muy chismosa de mi mami, a mi mami. No nos podía, ya que ya entrábamos todas para acá. No es que no nos criamos con ella, ni mi mami se crió con ella. Mi mami se crió con una tía, no sé el caso que fue, bueno. Entonces, nosotros ya siempre uno joven ya se pone su ropa de dormir y está en el espejo como que se peina. Felipita, esas tan que se peinan, a lo mejor van a salirse a buscar, bueno, ay, nos retaban, que quiera que hacíamos, ay. No nos podía ver afuera y a veces pasaba Serafín porque andaba todo enamorado, pasaba y por ahí se acercaba, saludaba y me daba un chocolate, algo así, el mocarro con todo su fierro, pero así lo conocí. Él no le importara que estaba mocarro de trabajar, así lo conocí yo. Y a mí me conoció, que a veces me venía a visitar los domingos. Y cocinábamos con leña y con carbón. Uy, ya el carbón era vendía ese carbón y la ceniza caía. Ay, nos tocaba el montón hueso. Café, nos poníamos café, no sabíamos con qué, el olor se nos y ya nos tocaba. Yo le digo, me disculpa que estoy en onda cebolla llamando. No. Así bueno, fierro viejo y ahí estoy. Así te quiero, sí, porque yo así mocarro te veo también. Y eso siempre nos supimos comprender desde que yo dije, no, este va a ser, porque algunos que yo hubiera quedado viuda recordando, unos chicos que anduvieron enamorados. Ya se murieron. Ya murieron ellos. Y yo siempre le decía, le andaban algunos enamoraditos, pero mi cuñada, hermana tengo un hermano que llama Jaime, pero de padre, que vive para adentro, Jaime Velasco. Quería mi cuñadita que yo me molestaba a un hermano, pero mira, ese de allá solo más yuca fierro, me decía, es que tiene vaca, tiene chancho, tiene tierra, no, y a mí eso no me vale, yo le decía. Era muchacha, como que tenía una mente y que mi papá los consejos de mi padre. Mi papá nos reunía, venían las ahijadas a pasar sábado y domingo aquí con nosotros. Y nos reunía mi papá y él, como tenía sus libros, nos enseñaba cómo íbamos comenzando ya nuestro cuerpo ensanchándose y cómo iba haciendo, que íbamos a tener unos pelitos por aquí, que por acá, que nos daba todas las ideas. El tiempo que ya nosotros ya fuimos una señorita, no nos cogió de sorpresa, porque ya mi padre nos había enseñado en libros y todo. Él nos decía la maldad que podía pasar en los chicos y todo. O sea, las educó a su manera sexual para cuando vayan creciendo. Claro, sí. Bueno. Así era. Enita, ¿aprendió usted tal vez a rezar? Eran muy creyentes a Dios, por lo que me dice. Claro, pues ahí Santa, sí. Por todo esto. ¿Aprendió a rezar de quién? O sea, de mis padres, ¿cómo? Ellos rezaban, ellos les enseñaban. Claro, hacía el rosario, pues hacía. El rosario de la Semana Santa, nos llevaban a los días, eso, cuando hay a las 5 de la mañana, ¿la que era? El canto del gallo. Ya, No. sí, pues había en la iglesia 4, parece que era para mayo, parece que era eso, pero los 4 sábados, rezo de aurora, que llamaban. Hicimos primera comunión, hicimos la confirmación,
Ya crecí. Ya después ya me fui a otro lado con mi esposo y todo. Y yo llegué a conocer en Esmeralda el Evangelio. Comencé a enseñarme cómo se podía, porque yo no sabía, yo la Biblia no la sabía manejar. Yo no sabía lo que era un capítulo y un versículo. La Biblia la leía. Y yo no sabía pues los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, todos los números, todo lo que era la Biblia. Entonces a mí me gustó. Yo ya vivía en Esmeralda, ya era casada, y había unos hermanos, una familia que le gustaba venir a conversar y me dice, ¿usted quisiera conocer más de Dios? Claro, pues yo le decía, yo no iba ni a la iglesia por allá, porque en las ciudades quedan como lejas las iglesias. Y comencé a estudiar. Y me encantó mucho conocer la verdad. Porque en realidad nosotros, la católica, estamos diciendo que somos católicos, pero no somos nada. Nosotros a la final esos rezos no nos salvan, porque a Dios no le gusta que sea repetido todo. Claro. ¿Y qué vamos? Santa María, Padre, es una letanía así. Pero nosotros acá conocimos la palabra de Dios, nos enseñaron, nos hablaban de la palabra de Dios, nos enseñaron quién es Dios. Es un Dios vivo al que conocemos y que amamos. Tenemos un crucifijo ahí, eso no es nada. Entonces llegó una vez, estábamos nosotros en la iglesia en un culto y llegaron a fumigar. No, le dijo un joven, andaba enamorado de las nietas que tengo, ya ahora de las nietas que ya se casaron. Entonces él estaba también ahí, que teníamos una reunión entre las damas con las jóvenes para hablar algo de sexualidad en la juventud, allá en la iglesia, ¿no? Entonces me tocaba de exponer esta palabra yo a las jóvenes, como los principios para que no fueran inocentes y cayeran. Llegan a querer fumigar, no, le dice el joven, no vamos a... Dice, verá lo que le va a pasar, le dijeron esos que andaban fumigando. Dios, el Cristo de ahí, San Pablito, lo va a castigar a usted. Mira, présteme acá eso y yo los voy en esa iglesia a fumigar toditos a ver si ese tiene poder y me hace daño. Le decía ella, porque aquí era la iglesia católica y aquí había un pedazo que nos habían prestado, porque estábamos en una ramada que estaban haciendo cultos. Y dice, ay, joven, y la verdad que no tienen poder las imágenes. ¿Qué dice usted? No tienen. Las imágenes en sí no tienen. Yo sí creo que lo que tiene poder es la palabra, de que Dios está presente siempre. Ese tiene poder. A nosotros una cosa nos puede llegar a querer suceder, y yo a veces un susto, una cosa, cuando hay los temblores, yo no corro, sino que, Señor, en tus manos hay poder en su nombre. Eso es lo que yo digo. Y yo, mis hijas, la Lorenita iba a la iglesia antes conmigo, pero cuando el esposo se fue a Estados Unidos, que estuvo casi cerca de los 2 años porque no la pudo llevar por la bebé que tenía y era muy chiquita. Ya llegó el marido, ya se fue de mi lado, ya no siguió el evangelio. Pero en cambio mis nietas, como le digo, se criaron el evangelio, que son mis hijas para mí, porque yo las crié desde pequeñas. Yo las crié, se criaron el evangelio, conocieron a jóvenes, llegaron a relacionarse, seguir sirviendo en la iglesia. Cuando de pronto fueron novios, se casaron. Eso siguieron estudiando, porque se estudia. Para cuando uno es evangelio tiene que estudiar para llegar a ser un pastor, no es nomás me paro así, no. Ellos ya estudiaron y salieron a pastores. Oiga, Anita, usted a pesar de los años, todas sus hermanas siguen juntas, cada noche se reúnen, conversan, anécdotas, me imagino. O sea, eso lo han mantenido desde jóvenes. Como tuvieron la oportunidad de casarse y de quedarse aquí mismo en San Isidro, la mayoría de sus esposos con ustedes, tienen esa suerte de reunirse cada vez que pueden. Gracias a Dios,
ese amor que mi padre nos enseñó a ser unidos, que es el vínculo familiar que debemos de siempre vivir unidos, lo seguimos manteniendo. Aunque tenga mis hermanas, una en Puerto Viejo, en Manta, pero ella cada 15 está con nosotros, cumpleaños está aquí. Nos hemos apartado por muchos años, a veces lejos por los esposos que trabajan en diferentes partes. Pero cuando es de reunirse, nos reunimos. Mi hermano Iván vive por allá en Porchones. Ahora que tuvimos aquí una reunión, hace pocos días, vino con la esposa. Nos encontramos todos aquí. Nos acordamos de la que se fue, de la que murió. Claro. Ya, pero después todos reunidos. Toda la vida ha sido. Viene una sobrina con su cumpleaños. Ya en la cuota, ahí está ya. Formado la fiesta. Entre todas nos ponemos, tú pones algo o vamos poniendo $5 cada una. Y le hacemos la fiesta. Así era con mi papá, con mi mamá. Siempre hubo eso de que mi papá nos decía, la familia. Nosotros no nos peleamos, que de repente por ahí cualquier cosita, pero nunca peleamos, enemigas, nosotros no. Ni mis yernos, ni mi yerno el único que tengo, ni tampoco entre cuñados, no, todo es armonía, todo muy bonito. Ya, por ejemplo, yo veo otra familia que es así, que es la familia Robles. Que ellas también toditas se reúnen todas las tardes donde una de las hermanas, donde el Gordito Mosquera, donde el Chico, donde sea, pero se reúnen todas las tardes para conversar. Y digo, ahora, ¿qué conversan tanto? Pero siempre hay algo que conversar. Siempre hay algo que conversar. Yo vengo de allá, ¿qué fue, ñañita? ¿Cómo estás? Ella por ahí nos damos un beso por ahí en la cabeza. Y no dejamos de conversar. Otra familia que es así son los Moncayos. También, la familia Moncayo también se reúnen, las hermanas, siempre con el papá y la mamá. Aunque no sé entre ellos que se hablaron, pero siempre salen con sus fotos y sus cosas. Pero digo, siempre es más cuando son mujeres. O sea, como que son las que se incentivan entre una y la otra y se reúnen. Creo que sí, sí, porque veo en las Robles, en las Moncayos también. Ahí solamente creo que son 2 varones también. Sí. Y nosotros, por ejemplo, en mi familia también somos así, que nos reunimos, pero cada vez para festejar, para hacer alguna cosa. No, porque no estamos tan cerca, pero digo, van pasando los años y como que vamos buscando eso también, de reunirnos más, de estar siempre más apegados. Todavía tenemos a mi papi y a mi mami vivos, entonces por eso nos reunimos. Bueno, acá no sé si tienes alguna pregunta. Hoy día que me está acompañando, ¿cómo es? Snyder. Él es nuevo, primera vez que viene a hacer entrevistas. Entonces está aprendiendo, está viendo cómo desarrollar la entrevista para en una próxima pues ya soltarse con preguntas. Es lo que hacemos dentro de la fundación, ¿no? Siempre llevar a los chicos para que vayan aprendiendo y pasado un tiempo pues ellos ya van aprendiendo y pueden hacer una entrevista solos. Van escogiendo un camino bonito. Exactamente. Bueno, Enita, muchísimas gracias por habernos regalado su tiempo para conversar un poquito de su vida, porque yo sé que la vida de cada uno es un libro inmenso que lo abrimos y nunca lo podemos terminar de leer. Así es. Pero bueno, nos regaló un poquito y eso es muy importante para nosotros como fundación. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Ya, gracias. Ya.